Fundación CEPAS. Forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras PAOC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La cultura se toma buen sonido con el programa Carretera Cultural. Invitados, entrevistas, datos y sobre todo cultura. Desde ahora comienza Carretera Cultural. Conduce Juan Torres. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estaba viendo el celular. A un nuevo programa de la Carretera Cultural, año 2023, para conversar, dialogar de actividades culturales, sociales, ¿cierto?, de la zona del Carbón y también de la región del Biobío. Este es un programa de Fundación CEPAS, su área de cultura y Centro Cultural Comunitario Pabellón 83, transmitido por la señal de Buen Sonido Radio Digital, y también nos pueden escuchar en buensonido.cl. Durante el año vamos a invitar a cultores, escritores, gestores culturales, literarios, también emprendedores, a conversar acerca de lo que se está haciendo acá en la región y también acá en la comuna, ¿cierto?, de Lota y Coronel, que para mí es una sola ciudad. Así que bienvenido. Hoy tengo 3 invitados, pero vamos a presentar 2 y después se suma el siguiente, en el segundo bloque. Pero antes de presentar a los amigos, también quiero recordar de que todavía se encuentran abiertas las bases del concurso 100 cuentos para Baldomero. ¿Se acuerdan que habíamos recibido algunas llamadas con respecto a ampliar el plazo? Justamente ahora vamos a ampliar el plazo hasta el 15 de agosto. Han llegado bastantes trabajos, aún falta completar algunos, y invitamos a las personas, ¿cierto?, que nos pidieron plazo para poder, ¿cierto?, escribir un cuento vinculado a la historia de acá, de la zona del Carbón, el Lota y Coronel específicamente. Son 200 palabras, no es mucho, es como media planilla, media carilla, así que para estudiantes de enseñanza básica, media y superior, cordialmente invitado a ser parte de este concurso, de esta antología digital, y también tenemos algunas sorpresas cuando estén publicados estos cuentos, así que cordialmente invitado a participar. También están los audiopoemas, cuentos y poemas. Ahí los puedes cargar de la plataforma de Spotify. Ahí está el código QR que diga. Y a través de tu escanea y puedes encontrar una cantidad de cuentos ahí en esa plataforma bastante bonitos. Y bien escritos, bien contados por la educadora de Fundación CEPAS. Así que cordialmente invitados ahí a los audiopoemas a escuchar estos cuentos. Y ahora voy a presentar acá a mis invitados. Ellos son de la agrupación de escritores La Compuerta número 12. Ya ahí nos falta un numerito para llegar a los 12. Pero ella está la señora Yenet Silva, que es escritora. Ella es la presidenta de la agrupación de escritores de Lota. Y también nos acompaña ya una persona bien conocida y destacada acá en la zona, que es el señor Alejandro Concha, también escritor y también editor literario de varios escritores también, que realizan una gestión cultural bastante interesante, tanto en mediación cultural como también en publicaciones. Le doy la más cordial bienvenida. En un ratito más nos suma Nelly Peña, que también es de la agrupación, también para conversar acerca de qué es esta agrupación y cuáles son los procesos creativos. Y antes de conocerlos, me gustaría que se presentaran. Señora Yenet Silva. Mi nombre es Yenet Silva, vivo en Lota. Actualmente soy la presidenta de la agrupación Compuerta número 12. Agrupación que se fundó el 5 de julio del año 2011. Y nuestro Alejandro, ¿cierto? Pero igual siempre es bueno la redundancia en algunas cosas. Bueno, Alejandro Concha, acá muy contento de este espacio que tiene Fundación CEPAS acá en Radio Buen Sonido, la Carretera Cultural. He estado aquí un par de veces antes y siempre es un placer volver. Y no sé si es necesario hablar tanto de uno después de esa presentación que me hiciste, Juan. Muchas gracias. Como bien comentabas, participo de la agrupación de escritores La Compuerta número 12 desde el año 2015 y también tengo un pequeño proyecto editorial que es La Balandra Poética, con quienes hacemos, además de difusión de autores y publicación, trabajos de mediación, talleres, entre otros tipos de actividades relacionadas con la literatura. Sí, un trabajo
súper necesario, y también necesario que esta agrupación de escritores funcione, esté y reúna a un grupo de personas que están interesadas, ¿cierto?, en escribir. Usted me decía hace un rato que esta se fundó ¿en qué año? ¿Y quiénes la formaron? ¿Y por qué se llama La Compuerta número 12? Mira, esta agrupación se fundó por personas, en su mayoría adultos mayores, incluso algunos eran ex mineros. Y el interés principal era de que los ex mineros dejaran escritas sus vivencias, ¿no es cierto? Como habían cerrado las minas, tenían esta inquietud de que las cosas no quedaran en el olvido. Entonces se fundó la agrupación en el 2011, donde estaba don Carlitos Lizama, don Miguel Elizalde, fallecido, Arturo Vergara de Lota, La que Habla, la Pati Avilé, en fin, varias personas que con el tiempo también ha ido rotando, no se han ido incorporando otros socios. Hoy por hoy tenemos 13 socios en nuestra agrupación. ¿Y las actividades que ustedes hacen, tienen un día para reunirse? ¿Cómo funcionan como agrupación? Sí, tenemos un día en la semana para reunirnos. En el tiempo de pandemia tuvimos como bien dispersos, ¿no? Pero ahora hemos estado con fuerza retomando nuestras costumbres y nos reunimos el día viernes en Lota Alto, donde nos pasa la municipalidad un espacio, y ahí nos reunimos a leer nuestros trabajos, hacernos alguna pequeña crítica literaria entre nosotros, y ahí estamos, todavía con todo el entusiasmo. Y el nombre de Compuerta número 12, estamos, ¿cierto?, conmemorando los 100 años, ¿cierto?, del fallecimiento en septiembre del escritor, ¿cierto?, Baldomero Lillo, que fue quien me puso, ¿cierto?, a Lota a través de la literatura, ¿cierto?, en los escenarios nacional. Claro, indudablemente que Baldomero Lillo sacó a Lota de aquí de la región y lo llevó a nivel nacional, ¿no es cierto?, a ser conocido, sobre todo el trabajo, la forma que tenían de vivir acá los mineros. Entonces, reconociendo a este tremendo escritor de acá de nuestra zona, es que nosotros le pusimos a la agrupación el nombre de uno de los cuentos, como es La Compuerta número 12, porque es un cuento de Baldomero Lillo. Más considerando que ya en Lota estaba la biblioteca con el nombre de Baldomero Lillo, habían otras agrupaciones, colegios, entonces tomamos mejor el nombre de un cuento de Baldomero Lillo para bautizar nuestra agrupación de escritores y poetas de Lota. ¿Y proyectos como agrupación, qué proyectos tienen o cómo se hacen su creación literaria? Primero hablemos de proyectos. ¿Qué proyectos tienen como agrupación o ya han publicado? De la publicación o proyectos de publicación que tienen o van a tener. ¿Cómo funcionan ustedes? Bueno, en realidad la agrupación de escritores tiene dentro de sus estatutos el apoyo a diferentes iniciativas de publicación artística, específicamente en el área de la literatura y la creación. Gracias a eso también hemos obtenido algunos proyectos financiados principalmente a través del Fondo Regional, el FNDR, ¿verdad? El primero de ellos fue Rescate del Patrimonio Inmaterial a través de la creación literaria, que obtuvimos el año 2016, y ese proyecto permitió la publicación de la primera colección de libros de la agrupación de escritores La Compuerta número 12, donde publicaron 6 escritores de La Compuerta, entre ellas Magdalena Opazo, Delmira Melgarejo, Luis Sandoval, Víctor Hugo Gómez, Carlos Lizama Carrasco y mi persona también. De hecho, gracias a ese proyecto fue la publicación de mi primer libro. Hemos también obtenido algunos proyectos en la línea de la formación de audiencias, como el Teleo Lota,
y también un proyecto relacionado con otras formas de experimentar con el objeto libro, porque muchas veces cuando la gente piensa en un libro, pensamos en el material, ¿verdad? Pero no sabemos cómo es que se llega a esa materialidad, cómo se cose un libro, ¿verdad? Cómo lo que tú escribes pasa a convertirse en un producto que la gente va a leer. Entonces hay toda una filosofía detrás de eso. Y bueno, paralelo a eso, no ganarnos proyectos, por ejemplo, no significa que vamos a estar tampoco de brazos cruzados. Recién hace unos minutos atrás conversábamos con la señora Janet algunas iniciativas que hemos tenido a lo largo del tiempo, como el café y poesía. En Lota no teníamos memoria de que se hicieran cafés poéticos, donde la gente, además de ir a compartir un té o unas sopaipillas, fuera a escuchar poetas y escritores locales, a recitar sus trabajos, recitar poemas o cuentos. Publicamos también durante mucho tiempo los boletines literarios de la Compuerta número 12, que se remontan desde los inicios de la agrupación hasta el año 2015, son cerca de 7 números, y posteriormente eso evolucionó a la revista literaria El Candil, donde los escritores de la Compuerta publicaban sus trabajos, pero también nos hacíamos cargo de ir recuperando la memoria de otros escritores que habían existido antes que nosotros, como Juan Sánchez Guerrero, Samuel Lillo o la obra también de pintores, ¿verdad? Como Osvaldo Barra Cunningham. Y siempre pensando en un objeto libro, ¿verdad? En un producto libro que fuera accesible para la gente. Un lenguaje, desde el lenguaje, ¿verdad? Que fuera entendible, pero también desde cosas tan básicas como el costo, ¿no? Muchas veces la gente no tiene para comprar un libro de una gran editorial. Entonces siempre existió esa conciencia dentro de la agrupación de pertinencia con respecto al territorio y las necesidades de la gente. Mira, justamente cuando hablaste de la colección que sacaron de libros de la agrupación de escritores, yo cuando leí gran parte de los libros, no los leí todos, ya, entonces dije yo, acá hay un movimiento literario. Pensé por el tema que estaban tratando, de cómo estaban tratando el tema, de que hubieran publicaciones. Y eso mismo me hizo tirar un poco la pelota hacia atrás y comenzar a revisar todos los autores, como tú nombraste a Javier Sánchez Guerrero, ¿cierto? Con Los Hijos de las Piedras, la novela de Diego Muñoz, Carbón, o cuando uno revisaba los diarios de la época, de final del siglo XIX, principios del XX, mediados del XX, también la poesía está muy ligada al tema de identidad local, del tema de pertenencia. Entonces, cuando uno hace eso, uno dice, wow, la literatura de Lota siempre ha sido un movimiento literario. No sé si están de acuerdo. Sobre todo si tiene identidad de Lota, porque a la gente de Lota le gusta las cosas que son de Lota en realidad. Ahí las compran, las leen con entusiasmo. A la gente le gusta que escriban de su pueblo, de las costumbres, de la parte culinaria, de sus paisajes. En fin. Entonces cuando uno les muestra por ejemplo, la revista El Candil, donde van cosas con pertenencia de Lota, eso les entusiasma a las personas. Además, nosotros lo más importante que hicimos, que recogimos el patrimonio intangible, ¿no es cierto? Tantas historias que andaban por ahí que se han publicado para herencia de las generaciones que vienen. Claro, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que, como bien dices, Juan, existen pics de creación histórica en Lota. Bueno, hay un libro que es Poesía Popular Minera, que publica Héctor Uribe a propósito de los escritores de la época del carbón, y ahí ya se deja ver, ¿verdad?, esto que menciona la señora Janet, que es, por un lado, la pertenencia con el territorio, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con el imaginario minero, y por otro lado, la impronta que tiene la literatura local también por denunciar y por hablar de los temas que normalmente no suelen hablarse en la calle, pero que se comentan y que la gente necesita escuchar, necesita verse representada a través de una voz, que no se trata en ningún caso de apropiarnos de la voz ciudadana, pero no nos creemos profetas, pero sí
de ser intérpretes de esos sentires o de esos malestares. A mí me llama la atención que la agrupación de escritores de Lota se funda el año 2011, porque en el año 2011 estaban pasando muchas cosas en la comuna. Ya sonaba desde mucho antes la necesidad el deseo de Lota de ser patrimonio de la humanidad, y también veníamos saliendo de un terremoto que había dejado gran parte de los monumentos en el suelo. Sí. Entonces existía esta impronta, ¿verdad? Esta necesidad, este ímpetu de no puedo rescatar un edificio, pero sí puedo rescatar lo que sé, sí puedo valorar lo que soy, sí puedo tomar esto que está en la memoria, que es abstracto y que lamentablemente el tiempo hace que se pierda, y hacerlo perdurar a través de las palabras. Y a partir de esa necesidad de hacerlo perdurar es cuando nace también la necesidad del lenguaje, la necesidad de las palabras, cómo ocupamos las palabras. Y ahí el trabajo de don Carlos Lizama, por ejemplo, que es un gran cuentista de la zona del carbón, o de la propia señora Janet con Chispas de la vida minera, donde tú lo lees y no solamente hay un rescate de esas historias, hay también una forma de hablar, palabras, hay vocabulario, hay costumbres, hay imaginario en cuanto a las leyendas, a la mitología, que van encontrando este crisol de la literatura y en el que la gente se ve representada, ¿no? Hay una necesidad también de la gente por verse representada en la literatura, verse como protagonistas de su propia historia. Sí, a nosotros nos pasó en los libros me lo contaron mis viejos, la necesidad de las personas de poder tener un espacio para poder escribir justamente esa historia que hablabas tú de todo ese imaginario, costumbre, lenguaje, territorio. Entonces hay como una necesidad y bueno, fue un espacio que se creó, también sirvió para que también nacieran algunos escritores ahí también. Y eso llama la atención de esa necesidad de poder decir y contar justamente lo que tú bien decías. Alejandro, te voy a pedir en el primer bloque, al segundo bloque voy a invitar a la señora Janet a que también, como son escritores, puedan leer parte de un trabajo. Porque con Alejandro vamos a hacer un enroque más ratito para entrar Janet, ¿cierto? Cambiamos el 9 por el 10, entonces así que te invito a que puedas también leer, ¿cierto? Para que conozcan parte de tu trabajo a las personas que nos están escuchando, que ya tenemos un grupito. Eso es bueno. Un saludo a la gente que nos escucha, sí, y que se interesa por la cultura local y por programas como este. Y por radios como esta, Buen Sonido. Hace un rato atrás escuchábamos una banda lotina. Qué bonito es escuchar artistas locales en nuestros medios de comunicación. Bueno, yo voy a leer un texto que nunca he leído públicamente. Lleva por nombre Todo el tiempo del mundo y está incluido en la revista de La Máquina de Escribir. La voy a mostrar en pantalla. Ustedes la pueden encontrar en la página de Fundación Cepas, ya que estamos en este espacio. Es una revista que edita acá nuestro compañero Juan Torres. Y esta revista, este número en particular, también contiene un artículo que se llama El legado de la poética minera de Benedicto Paso Benítez, que escribí a propósito del deceso de nuestro poeta Benedicto Paso y de la importancia que tiene la literatura del carbón y la poética del carbón para el rescate de nuestra memoria y cuál es el rol que este tiene. Específicamente ejemplificado con don Benedicto Paso, que fue parte del taller literario Carbón y que también fue parte de la agrupación de escritores La Compuerta número 12 durante mucho tiempo, sí, y fue un socio muy, muy activo. Sí. Muy bien, mi lectura, Todo el tiempo del mundo. Por aquellos días tenías de tarde cubierto los labios, del brazo anduvimos, cogiendo con los dedos la forma geométrica del otoño y sus promesas. Éramos dos astillas en los pies del mundo. Podría asegurarte como pocos y entre tantos, haberte esperado como solo la edad permite hacerlo, mas sin derecho a empuñar cualitativos egoístas, rescato en mi miseria tu constancia, como gotera en mi paciencia y orfandad. Quiero escribir un poema sobre nuestros días felices, aunque el ocre, los jumpers y los álamos sean el único color que te vi vestir. Pero ¿qué te parece esta verdad translúcida que es la llovizna? Te invitaré celeste al puerto, lleno de tu compañía y abandono, y te voy a llorar, te juro te voy a llorar. Mi voz sonará más dura que las manos que sostienen el hacha que parte las espaldas de hambre.
Te sonará más terrible que el cielo y sus jinetes, con sus cascos revolviéndote el estómago. El agua será insuficiente para calmar el grito, el puño que nos aprieta la respiración. Te serán más reales los aullidos que en la marea gimen alejados y no podemos alcanzar. Por aquellos días venideros tendremos una estufa y un sillón, también una distancia, como un pajarito de esos que han caído de los árboles y todavía guardan unas pocas ganas de llorar. Muchas gracias, Juan. Alejandro, ¿en qué momento empezaste a escribir? Siempre uno habla de creación, de inspiración. Bueno, la inspiración es decir, wow, puede ser un poeta, ahí está la inspiración, creo yo. Entonces, ¿en qué momento te provocó el tema literario? ¿Escribir cuentos o escribir un relato? ¿Qué te impulsó? ¿En qué momento de tu vida dijiste, estoy escribiendo? Sí, es una tremenda pregunta porque en verdad esto es un camino, por lo tanto uno nunca sabe cuándo da el primer paso con certeza. Si nos remontamos a la vida de cada autor, nos vamos a dar cuenta que muchos van a hablarte de su infancia o que lo dejaron mucho tiempo y después lo retomaron. En mi caso fue muy importante para mí el trabajo de mis profesoras, por ejemplo, la señora Betsabe Salas, o de mi padre, mi papá Fernando Concha, que también escribía poesía cristiana. Sin embargo, cuando yo tenía 14 años, estudié en el Liceo de la Madera y tuve un amor, como todo el mundo. Necesitaba expresar algo muy particular que estaba sintiendo, y en esa oportunidad yo tenía una compañera que me gustaba mucho y era la niña más ruidosa que he conocido en mi vida, pero ruidosa total. Entonces yo me sentaba en el medio de la sala solo, porque resulta que yo siempre fui un poco tímido en realidad. Para el público bien, pero para mí mismo un tímido. Entonces el profesor en un momento se enoja con mi compañera y dice, oh, me cansaste, ve a sentarte con el niño más tímido de la sala, que era yo. Ese día le escribí un poema que se llama Poesías del Niño Enamorado. Yo siempre guardaba mis poemas acá en la cartera de la camisa, entonces cuando vi a mi compañera acercarse, guardo rápidamente el poema, pero yo no me di cuenta que el poema se me cayó y cuando mi compañera se sentó, lo abrió y lo leyó. Entonces yo giro, la veo, me pongo rojo, hago como que no está pasando nada y ella me dice, ¿esto lo escribiste tú? Y yo le dije, sí. Y me dijo, tienes talento en esto, tienes futuro en esto. Y esa historia me marcó para siempre, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno se da cuenta que algo está bien dicho, ¿no? Sabes ocupar las palabras para comunicarte, eres capaz de abrir ventanas en otras personas también. Así que es una historia que atesoro mucho, me encanta contárselo a los estudiantes por eso, porque ese fue el día en el que yo me dije, yo quiero tener un libro, yo quiero escribir poesía, quiero escribir cuentos también, y es lo que me ha traído hasta acá. No conocí la historia. No conocí la historia, Alejandro, mira. Qué buena y qué bonito. Sí, no conocí, está bien buena la historia que nos provoca a escribir. Claro, y descubrir que el fondo fue un camino. Mira, hablando de camino, ya nos han llegado algunos saluditos. Bueno, Andrea Torres nos saluda, a Alejandro, a Janet, a Nelly, que se suma un ratito más. David Carrillo nos saluda. Pablo Ordamal saluda en el set. Chocolata Prosa Tere estuvo con nosotros hace... La poeta Teresa. Sí, la María Teresa Pérez, estuvo. un abrazo muy grande para ella. Sí. Que es de Lota además y que está allá en Santiago haciendo camino, así que un abrazo muy grande para ella. También escribe y ha publicado también libros, entonces Chocolata y Tere también nos manda un saludo de Santiago. Víctor Muñoz, un amigo de siempre, nos manda saludos. Robinson Nicolás Burgos González, ocupa todo su nombre. También dice, las letras negras inspiran la vida negra como el carbón. Así que también está escribiendo poesía. Es conocido como el profe. El profe en Lota. Nuevos proyectos, Alejandro. ¿Personales o de la agrupación? Con la agrupación. Bueno, con la agrupación hay ahí un pequeño proyecto que esperamos tener pronta respuesta. También relacionado con la mediación, sobre todo con la formación de audiencias, el acercar la poesía
a los jóvenes sobre todo. Tenemos ahí un gran desafío por delante, que es cómo nos hacemos cargo de la educación patrimonial de nuestra comuna. Yo siempre fui un poco crítico, un poco muy crítico en verdad, cuando se solía decir que a Lota hay que prepararlo para el turismo y por lo tanto los estudiantes hay que prepararlos para recibir turistas. Yo en verdad estoy un poco en contra de eso, porque creo que antes de recibir a alguien uno tiene que ser capaz de amar lo que tiene. Y en ese camino es necesario hacernos cargo de la educación, llevarle a los estudiantes lo que hacemos y los valores que tiene Lota. Hay mucha gente que cree que en Lota no pueden hacer nada bueno. Ya tenemos ahí un problema con el autoestima muy grande. Ya, y que el carbón, y que por qué siguen hablando de los mineros. Bueno, seguimos hablando de eso porque en el pasado están los principios que nuestra sociedad poco a poco ha ido perdiendo. Por lo tanto, este es nuestro trabajo, ¿verdad? Esto es con lo que podemos aportar, con lo que escribimos, con lo que producimos, con lo que publicamos. Y ahí es necesaria la mediación. Hay que llevarle a los estudiantes el don de la palabra para que aprendan a escuchar, pero también para que aprendan a decir. Porque Lota es una ciudad llena de historias, llena de poesía y está llena de metáforas. Tú pisas un ladrillo y estás pisando historia. Y los estudiantes tienen que tener el derecho también a poder decir quiénes son, en qué momento de la historia les ha tocado estar y por qué Lota sigue siendo una ciudad tan importante para Chile como lo fue alguna vez. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a hacer un enroque, pero también nos va a una pausa comercial y estamos de regreso, ¿cierto?, con Nelly, que ahí va a hacer el enroque con acá nuestro amigo Alejandro. Muchas gracias, Juan. Estamos de vuelta con el programa La Cartera Cultural. Hoy estamos conversando con integrantes de la agrupación de escritorio La Compuerta número 12, de todos escritores y escritoras de la comuna de Lota. Hace un rato, ¿cierto?, estuvimos conversando con nuestro amigo Alejandro y la señora Janet. Y ahora se nos suma Nelly Peña. Ella también es escritora, también escribe poesía y también es parte e integrante y parte de la directiva de esta agrupación de escritores de La Compuerta número 12. Nelly, bienvenida a este programa La Cartera Cultural. Muchas gracias, Juanito, por invitarnos. Más que nada, gracias a ti, a CEPAS y a la Radio Buen Sonido, por supuesto. Sí, recién estaba comentando que le encantó el estudio, así que sí, muy buen espacio para hacer, para conversar y hacer programas como este. Nelly, la pregunta que hizo a Alejandro hace un ratito, ¿en qué momento de tu vida comenzaste o sentiste interés o qué te provocó empezar a escribir historias, poemas vinculados a Lota y a otros temas que son de tu creación literario? Increíble cómo somos distintos los seres humanos. Yo escuchaba atentamente que el amor motivó a mi amigo Alejandro. Qué lindo. Y en mi caso fue el duelo, la pérdida de un ser querido. Yo era muy histriónica y multifacética cuando chica. Yo era hija única y participaba en todas las actividades cuando niña. Pero cuando yo tenía 9 años falleció mi mamá, en el año 79. Y me fui como para adentro, como dicen los jóvenes. Me quedé ahí, me quedé sin hacer mucho. Y cuando nos dijeron, porque en ese entonces a uno le pedían, no quisiera poemas, pero sí de vuelta de vacaciones o de vuelta de las vacaciones de las fiestas patrias, cuéntenos cómo les fue, qué hicieron, una composición literaria. Eso nos pedían las profesoras de ese entonces, que eran profesoras de castellano, no de lenguaje como se dice ahora. Ahí eran de castellano. Sí, castellano. Sí. Me consta. Sí. Y la profesora Irma Reyes, ella me pidió que hiciera la composición, pero yo le decía que yo no tenía de qué hablar porque sentía pura pena. Entonces no sabía de qué iba a escribir en realidad. Y ella me decía, entonces la pena que tienes la puedes volcar al papel. Y fue lo que hice. Pero fue muy triste mi primer poema. Y llamó mucho la atención por eso, sí, porque fue hecho, yo me imagino, como con esa emoción de niña, pero la pena también que puede expresar una niña, que después de haber sido tan histriónica se fue como muy adentro, se fue muy a lo profundo y dejó salir todo lo que le dolía en el momento. Fue mi catarsis, digamos. Entonces lo saqué. Y mi profesora al leerlo, por supuesto, ella quedó como bien, según ella, muy impresionada. Y bueno, de ahí en adelante me empezó a decir que yo tenía talento en esto, que yo tenía que seguir escribiendo acerca de las cosas que me alegraban, que me entristecían, lo que me sucedía, porque así comenzamos todos y todas. Así que fue lo que me motivó, la pérdida de un ser querido. De ahí en adelante comencé a escribir. Y
¿Tienes algún poema, cuento que nos pueda compartir ahora para conocer un poco de tu literatura? Ya, sin ponerse a llorar, porque no tengo pañuelos para pasar. Sí. Mira, como bueno, yo también suelo escribir, bueno, lo emocional, pero también lo mío está basado en lo que tiene que ver con lo histórico patrimonial. Y me gustaría compartir, a propósito de Lota y de todo lo que se tiene que decir siempre de Lota, porque tiene mucho para contar mi comuna. Un poema que siempre comparto, pero ahora hace mucho tiempo que no leo, que es Niño Penas de Carbón, que está basado en la huelga larga que hubo de los mineros que hubo en el año 60. 60. Uh-huh. Mi niño camina triste, porque extraña el nido de caderas negras, en aquellos abrazos que huelen a carbonada. Mi niño camina triste, y 1, 2 o 3 van con el rostro de rocío en busca de madres y pan amasado, de lavaderos largos con ropas impregnadas de esperanzas color carbón, con destinos tendidos al son del viento y el canto de las viudas. Mi niño lleva un sendero y un carrusel desconocido, sin oleaje, con laderas rocosas y caricias saladas. Mi niño camina triste porque extraña sus verdes lomas entre llanos, ríos y playas. Su pie sobre el duro gris anhela los cerros y morros verdes, y la piel oliendo a tosca con su manche y su charra. Mi niño va cabizbajo y serpentea sus manos con girasoles negros en los quintales de harina que su madre le bordara. Mi niño camina triste y se fue buscando hacia el blanco, la conchilla y la fábrica. Se llevó también el morro y una cabria en su cuna, con los ojitos llorosos y sus mejillas saladas. Mi niño se duerme triste, y se duerme con el cuento de un pequeño caserío, con empinados rocosos, su madre y la huelga larga. Mi niño se duerme triste, porque extraña sus verdes lomas entre llanos, ríos y playas. Su pie sobre el duro gris anhela los cerros y morros verdes, y la piel oliendo a tosca con su manche y su charra. Si te fijas, ahí hay niños tristes, porque en ese entonces, ¿te acuerdas cuando fueron las familias y iban en patota, como dicen, allá a Santiago, fueron a una marcha? Y lo único que detuvo esa huelga larga fue el terremoto del 60. Pero ahí, con todo lo imperioso que fue el momento, con todo lo que estaba ocurriendo, las familias eran numerosas, las familias lotinas, po. Entonces debieron dejar muchos de sus niños pequeños en Santiago. Imagínate lo que era para esos niños quedarse con personas que allá, pucha, de manera muy generosa le ofrecieron su hogar, ¿cierto? Y se quedaron muchos con ellos, con los niños más chiquititos, sobre todo de las familias más numerosas. Fueron esa es la pena. Fue alrededor de 2.500 niños que se fueron a Santiago en bus y llegaron creo que a la Cuta, a Santiago, y donde ahí las personas fueron y empezaron a hacerse cargo de niños de Lota, de acá, sí. También de Schwager también fueron varios niños. Conozco a más de uno que fue, que pasó por eso, sí. Claro, se fue a Santiago la diáspora de los niños. Claro, sí. Justamente a familias que la familia, ¿cierto? A pasar, ¿cierto? Lo que era el tema de la huelga, las ollas comunes de la época. Acá. Increíble, fueron 2.500, pero muchos dichos fueron muchos niños. Y varios se quedaron. Sí, varios se quedaron. Porque la situación no mejoraba, ¿no? Claro, es que muchas familias lo adoptaron. Y muchas familias adoptaron parte de esos niños. Señora Janet, acerca de su proceso creativo, ¿en qué momento usted, bueno, la misma pregunta para todos, digan, no, a mí no me preguntó eso, pero ¿cómo es posible? ¿Qué le provocó a usted escribir? Y bueno, yo leí varios de sus libros, también hay un proceso de investigación en lo que usted hace. Claro, bueno, el comienzo fue cuando estaban mis hijos chicos, siempre digo, entonces ellos me pedían que yo les contara un cuento antes de quedarse dormidos.
por ahí empecé a crear yo mis propios cuentos, ¿no es cierto? Porque como siempre le contaba a los niños, la Caperucita Roja, el gato con bota, qué sé yo, y ellos me decían, no, si ese ya me lo contaste, no, ahora hay que otro. Entonces yo empecé a escribir mejor mis pequeños cuentos infantiles. Y me resultaban bonitos, entretenidos, pues. Y ese fue el comienzo. Después ya empecé a escribir poesía y a también hacer algunas investigaciones de las costumbres de Lota para escribir algunos relatos, algunas cosas del mundo minero también, que siempre me ha llamado la atención. Siempre he dicho de que yo no tengo un papá minero ni un esposo minero, pero igual yo reconozco el trabajo minero. Es una historia de Lota muy valiosa, que uno siempre reconoce que gracias al mineral, ¿no es cierto?, nacieron estos pueblos en la cuenca del carbón. Es una cosa que vale la pena escribir sobre la historia de los pueblos. ¿Y algunos libros usted quiera destacar de los que ella ha escrito? Mira, mi primer libro fue Montaña y Poesía, porque me volqué más a lo poético, a escribir a los árboles, a los ríos, porque mi inspiración es la naturaleza. Soy una persona que amo mucho los árboles, los pájaros. Entonces mi primer libro fue poesía dedicada a la naturaleza. Después hice un libro que se llama Chispas de la vida minera, donde escribo algunos relatos, algunos cuentos también. Ese libro me gustó bastante porque la gente lo leyó con agrado. Después me comentaban lo bien que se sentían ellos leyendo estas historias, donde ellos se sentían como protagonistas también de lo que estaba escrito en mis relatos. Hay rescate de varios lugares que la gente visitaba. Quizás sea eso que... Sí. lugares comunes que visitaban. Claro, mira, el hecho de tener un negocio y atender por tantos años y llega muchos hombres a comprar. Entonces uno conversa con los clientes y ahí conversaban ellos de las cantinas, los cabarets que habían acá en Lota, donde los mineros lo iban a pasar bien, a divertirse, para olvidarse también de las duras faenas. Pues. Ese relato le ha gustado mucho a la gente de Lota sobre las cantinas, cantineros, ¿no es cierto?, que hubo en Lota, y muchas. 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 ¿Y algún relato, cuento que nos comparta, señora Janet? A ver, un poema podría ser un poema de la Feria de Lota, que es un lugar tan patrimonial, ¿no es cierto?, y que todos visitamos toda la semana, la Feria de Lota. La Feria de Lota. Por angostas calles caminan los lotinos, buscando los sabores de la tierra y del mar. Y en el trayecto llevan canastos de sonrisa, saludan al amigo haciendo vida social. La feria, con su encanto, tiene influjo emocional, ya que en ella encontramos los cereales y el pan. Llenamos la canasta con diversos colores, productos de la tierra y productos del mar. Lota tiene su feria, que es tradición y pueblo, costumbres y raíces y negro mineral. La feria, los feriantes, ya son un patrimonio de este pueblo minero rodeado por la mar. Buena memoria. Nos da una lección. Sí, yo apenas me acuerdo lo que hice hace un rato. Yo igual. Sí. Amigas, proyectos literarios o proyectos personales, Nelly, que tengas de aquí en adelante alguna temática que estás trabajando, algún libro, cuéntanos. Haciendo bastante poesía y cuento corto, trabajando en el cuento, porque eso me falta. A pesar de... Sí, pues estamos trabajando ahí. Sí, bueno, Nelly salió publicada 3 veces ahí en Bio Bio 100 palabras, igual con unos cuentos cortos. ¿No tienes ninguno de esos cuentos cortos? No, ahora no tengo ninguno acá. Ah, pero mira, aquí traje un libro mientras mientras conversa ahí para que busques uno. Sí, su microcuento. Claro, Aunque no es que es importante tener proyectos literarios porque eso te ayuda al proceso creativo. Sí, de hecho estoy trabajando en mi segundo libro.
Sí, el primero fue Súplica de Pieles. Yo he tenido más Muéstralo antologías. ahí Súplica a de la Pieles. cámara, ahí está tu camarita amiga. Ahí la camarita amiga. Claro, ahí. Este es. Sí, y ha tenido buena aceptación, no podría quejarme. Sí, es muy bueno. Yo leí la poesía primero en la biblioteca del Pabellón 83 y después llamé acá a Nelly y dije, Nelly, me gustó tu poesía, leí el libro hasta la mitad, quiero comprarte el libro para terminar de leer el libro, así que muy buena poesía. Qué genial. Y la señora Janet apañando. me ha regalado los libros, así que gracias. No, yo lo vendí. Oh, qué mal. Ya escuchemos. Voy a compartir el cuento. Este fue de qué año? Hace como 2 años. La versión 2010, no, la 10. Esta es la versión 10. La versión 10. Sí. Es el Achoyoncao. Viejo, agachado y caminando apenas. Así lo vi la última vez. Ahora era mi turno. ¿Se escarba la tierra en cuclillas o Achoyoncao, ñor?, me dice el jefe de turno. Esas son mis instrucciones. A falta del padre, continuaba el hijo. Y de pronto, la herramienta se hace más pesada. Ya no veo carbón y me duelen las rodillas. Luego el cajón y un vidrio sobre mi rostro. Oigo sollozos y a un joven que murmura. Viejo, agachado y caminando apenas. Así lo vi la última vez. Ese es el cuento de Vivió 100 palabras. Tengo esta versión, la anterior no la tengo, pero también ella ha salido, ¿cierto?, ahí en varias ocasiones en este concurso que es regional, donde llegan alrededor de 8.000 Oye, hartos cuentos. 8.000 cuentos. Entonces ya aparecer en una de las versiones de Vivió 100 palabras ya es un tremendo logro. De 8.000 que te elijan. Y te vayan seguidos. ¿Puedo interrumpir un Sí, por segundo? favor. Juan, ¿y tú podrías leer tu texto? Traje el texto de la versión del año pasado. Oh. No, pero sí es bueno. Sí, pues. Aparece, mira. No, se llama El Turista. No, sí, me fue bien también. Dice El Turista. Había escuchado historias del diablo y fantasmas en las minas de carbón. El gringo llegó a Lota en la mañana, vio interminables pabellones en hileras que bordeaban la calle. Imaginaba de fantasmas de mineros fallecidos volviendo a estas casas, golpeando puertas que nunca se abrirían para ellos. En la administración lo esperaban. Bajó en el turno de la tarde. Logró perderse en las galerías. Su lámpara se apagó. El miedo comenzó a susurrarles gritos y risas. Una llama roja cruzó por sus ojos. Desesperado corrió hasta unas luces. Los mineros lo vieron correr, lo subieron al tren y a la vida. Esto lo escribí cuando tenía 73. Pero yo no soy acá, sino que acá mi amiga Janet. Sí. Bueno, ¿sí? Juanito, pero tú has dicho en algún momento, tú también eres parte de nuestra agrupación, ¿ah? Por si acaso se tiene que saber eso. Ay, se dice aquí. Se dice aquí. Sale de aquí. Reconócelo. Así que eres parte de la agrupación. Eres integrante de nuestra agrupación. Bueno, quiero declarar Feliz. que soy parte de la agrupación de escritores. Está como parte de la agrupación. Señora Janet, Voy a proyectos leer, literarios. voy a leer aquí un microcuento que tengo de Coronel. Como la radio acá está en Coronel, vamos a leer este. Se titula La calle ancha. Un hombre de Coronel cuenta que los días de suple pasaban con su vecino a la calle ancha a divertirse, porque en ese lugar no entraba la tristeza. El duro trabajo los hacía buscar distracción. Claro que un día la esposa del vecino de juerga recibió el comentario de que su esposo se gastaba las horas extras donde las niñas alegres. Esta se cercioró y regañó a su marido por visitar un lugar pecaminoso. Para disculpar su comportamiento, debía ir con ella a la Virgen del Boldo, a jurar que no pasaría ni cerca de esa calle. Después de un tiempo, el hombre se dejó llevar por la insistencia del amigo y volvieron una noche al lugar. Y allí, en medio de la pista, con su blanco atuendo, la Virgen lo esperaba.
Están buenos los relatos. Claro, sí. ¿Y nuevos proyectos literarios, Iván Janet? Mira, siempre hay en mente proyectos literarios. En estos momentos estoy reuniendo todos mis poemas que no los he publicado y ese es mi proyecto que tengo para publicar un libro con mis poesías. Y también estoy aprendiendo a hacer cuentos de terror, ¿no es cierto?, de suspenso. Eso me cuesta un poco, pero tenemos un buen profesor, así que espero aprender. Me alegra, siempre es bueno generar, ¿cierto? Los talleres es parte de la formación que está dentro de la agrupación de escritores, la autoformación. Estamos aprendiendo en realidad, más considerando que somos autodidactas, tenemos que hacer talleres para aprender, ir puliendo cada día más nuestro trabajo. Felicitaciones entonces por esa iniciativa y por querer siempre, siempre están trabajando en la investigación y el relato, entonces siempre va a estar esa necesidad, ¿cierto?, de poder contar, porque es un ejercicio quizás constantemente, por lo tanto, al hacerse como un ejercicio, necesariamente el fruto es poder pasar al papel, ¿cierto?, cada una de estas investigaciones, cada de estas necesidades de poder contar alguna historia. Nelly, noto con ansiosa de leer algo más. Es que la señora Yané mencionó la entretención que tenían los mineros. Entonces yo me acordé de algo, de un poema, donde en todo lugar siempre puede haber una Claudia, una Miriam, pero también hay una Emilia. Y esta es una Emilia bien especial. De ella voy a hablar, ¿eh? De la vitrina al olvido, en la semilla el rosario, entre deseo y calvario con los hechos consumados, Emilia pelo encrespado camina navaja en labios. La desterrada de honores, la cotizada de encantos, que a las señoras del barrio arrebató sus amores, Emilia con piel de seda camina navaja en labios. Y entre maleza y lujuria fue su dicha y su quebranto, llamar justicia al espanto, entonces dio fruto a la furia. Emilia es profanadora con lechos de catres altos, coleccionista de olores y sabor de piel en mano, los hombres enamorados con obsequios y con flores, Emilia que fue de todos no reconoce ni un amo. De aroma flor en praderas y los odios bien ganados, llegaron las damiselas para arrebatarle el manto, reclamar a sus maridos y despojarle su encanto. Le arrebatan la navaja de sus adorados labios y clavan en su mismo pecho para matarla en el acto. La dulce amada de algunos, odiada por otras en tanto, la que habiendo dado todo se burló del amor casto, se quedó mirando al cielo como para suplicarlo, y no le quedó más remedio que esperar a sus villanos. Y Emilia, con piel de seda, se duerme con sangre en labios. Su falda viste la tierra y le brinda grises ramos. El filo navaja en pecho, al fin bajaron sus brazos, y Emilia duerme en su lecho, con sus pelos encrespados. Un personaje de la... Sí, me conocía ese personaje. Se las traía. Se las traía. ¿Qué pasa si alguien necesita contactarlas para comprar algún libro de ustedes? ¿Cómo lo hace? ¿Dónde va? Bueno, la señora Janet tiene ahí su lugar comercial, en Lota, y frente al Servicentro. El barrio de la Plaza Chillancito, por ahí está. Claro. Yo tenía una librería que ahora no quedan libros ahí. Claro. Cervantes y Saavedra, ¿sí? Y Shakespeare. No, y Shakespeare, perdón, Saavedra, nada que ver, es el autor de Don Quijote. Sí, ahí, en esa librería. Ahí pueden encontrar el libro de su autoría. Exacto, sí. ¿Y qué pasa si alguien quiere integrarse a la agrupación? Tiene que enviar ¿cuántas cartas? Tiene que hacer un casting. Un casting, claro. Pero importante saber dónde poder conseguir los libros que ustedes tienen para poder, ¿cierto?, adquirirlos. ¿Los puedo volver a interrumpir? Sí. Es que hay un mensaje muy bueno acá en el Facebook. Dice José Baroja: qué buen programa, un gran abrazo desde Guadalajara, México. Felicidades, colegas, un gusto escucharlas. Oh, qué bien, muchas gracias. Le manda saludos el poeta adorable desde acá, del programa, desde acá de la comuna de Coronel y Lota, que son
Una sola. Mira, estamos llegando ya al fin, agradecido de ese mensaje. Acá no lo vi, no veo todos los mensajes acá acá en el teléfono. Agradecido de ese mensaje, y también estamos llegando ya al final del programa. Quiero invitarla, ¿cierto?, a que se puedan despedir. También está Alejandro, también me gustaría que se sume. Que se sume, ¿cierto?, sí. A la despedida acá. Puedes ganarte acá para que sepa que estuvimos todos. Sí, para que estuvimos todo el día acá. Me voy a poner acá al lado de mí. Claro, ¿ya? Así que. ¿Yo no, hermano? Sí. Sí, entonces, amigos, escritores, compañeros de este camino, muy bien dijiste tú, Alejandro, esto es un camino que se hace en la literatura. Les doy el espacio para que se puedan despedir. Nosotros como agrupación estamos abiertos a recibir cualquier persona que quiera hacerse socio, que le guste la literatura, que le guste los cuentos, los relatos, la poesía. Pueden llamarnos a nosotros. Tenemos una página, ¿no es cierto? Y se pueden acercar a nosotros y hacerse socios, y nosotros los recibimos con 1000 amores. Y para más. Bueno, yo también creo que esa es la idea, recibir a las personas que están interesadas o que les encanta, les apasiona la literatura. Lota tiene un montón de motivaciones para escribir, tiene mucha historia de qué escribir, y no tan solo por el pasado, porque nosotros somos los encargados en realidad de dejar siempre vigente la historia, de plasmar en las letras lo que nos atrae del pasado, lo que nos quedó todavía, porque ese es el legado que tenemos, la mina, la cultura minera. Todo lo que tiene que ver con la cultura minera de Lota. Y en ese sentido tenemos mucho que seguir trabajando todavía, y por eso a quien se quiera sumar, como dijo la señora Janet, bienvenido. Quiero agradecer por favor nuevamente al programa, en este caso a CEPAS, la invitación, y por supuesto a la Radio Buen Sonido. Muchas gracias. Gracias. Alejandro. Es difícil hablar después de que quedó todo dicho. Pero de nuevo, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Buen Sonido, a la Carretera Cultural, Fundación CEPAS, Pabellón 83, que lo digo en todas partes cada vez que hablo de Pabellón 83. Ustedes son mi casa, son mi nido, es el sitio donde empecé a formarme y donde muchos de los escritores de Lota también comenzamos a publicar, gracias a los Me lo contaron mis viejos y otros proyectos que ustedes han tenido, encuentros literarios, etcétera. Muchas gracias a quienes escucharon, a quienes han estado atentos al programa desde diferentes lugares del mundo ya. Un abrazo también a José Baroja que envió ese saludo desde Guadalajara. Y dejarles la inquietud, ¿no? Que tenemos esta labor gigante que es escribir, y que es algo que además es tan barato, por decirlo de alguna forma, de hacer. Las palabras, el lenguaje, es algo que tenemos al alcance de la mano. No es tan difícil tomar un libro, no es tan difícil tomar un lápiz para escribir nuestras historias. Invitar a la gente, no solamente de Lota, sino a la gente de la Cuenca del Carbón o quienes quieran integrarse y acercarse a nuestra agrupación, que nuestras puertas siempre están abiertas para quienes quieren aportar en este camino. ¿Ya lo escucharon? Las puertas están abiertas, están los contactos para poder, ¿cierto?, integrar esta agrupación y también, ¿cierto?, seguir escribiendo. Agradecemos el día de hoy este programa. No sé si vamos a pasar el afiche nuevamente, Armando. ¿Tenemos tiempo del concurso? Ahí está el concurso, 100 cuentos para el Manolillo, es para estudiantes de ciencias básicas y media de las comunas de Lota y Coronel. Es un concurso de relatos de 200 palabras que son como media carilla con respecto a historias con identidad, con pertenencia local, así que todos los estudiantes de ciencia básica y media y superior están invitados a participar hasta el 15 de agosto con sus cuentos y relatos. Llegamos al fin de este programa. La Carretera Cultural es un programa del área de cultura Fundación CEPA y Centro Cultural Pabellón 83 de Lota, y transmitido, ¿cierto?, por la señal de Buen Sonido Radio Digital y buensonido.cl, y también por Engosa TV, que también nos apaña también en esta transmisión. Así que muy agradecido y nos vemos ya la otra semana, la primera semana de agosto. Hasta luego.